Vamos a orar, querido Dios y Padre, gracias le damos una vez más por permitirnos estar aquí a través de este medio de Facebook y también de YouTube. En este momento nos aprestamos a estudiar, a deleitarnos en su palabra, a seguir descubriendo esas joyas preciosas que usted nos ha dejado para nuestro crecimiento espiritual. Pedimos que su Espíritu Santo pueda abrir nuestra mente y podamos entender el maravilloso evangelio de Jesucristo presentado en vivo, en persona, por su Hijo cuando estuvo aquí hace ya más de 2000 años. Rogamos que nos dé lucidez y podamos entender correctamente los propósitos que usted tiene en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les dije, estamos presentando en una iglesia local acá, una serie de temas por 3 noches, 3 días más que todo. Y estamos descubriendo el poder maravilloso de Jesús para transformar los corazones, del cual creemos firmemente que todos aquellos cristianos que le amamos, reverenciamos y le obedecemos, hemos sido tocados y transformados por el poder de su Espíritu Santo. A través de los evangelios, mis queridos hermanos, contemplamos una verdad gloriosa. Nadie que se encontró verdaderamente con Jesús salió igual. El ciego recibió vista. Recibió vista. El paralítico recuperó fuerzas. El leproso fue iluminado, fue limpiado. El endemoniado fue liberado. La mujer pecadora fue perdonada. ¿Y qué de Zaqueo? Fue restaurado. El gadareno fue transformado. ¿Y qué de Bartimeo? Hoy justamente vamos a tocar el tema de Bartimeo. Esos temas los vamos a colgar más adelante en nuestro canal de YouTube. Bartimeo fue escuchado. La samaritana fue saciada y el hijo pródigo fue abrazado por la misericordia del Padre. Aunque el hijo pródigo viene siendo básicamente una parábola, pero créanlo que es más real de lo que nosotros creemos. Cada una de esas historias no fue dejada en la Biblia simplemente para recuerdo del pasado, sino como un mensaje vivo para nosotros hoy en día. Yo quiero, la vez pasada, al presentar algunos versículos, pues tuvimos algún tipo de problemas para presentárselos y hoy espero no tenerlo de ninguna manera, ¿verdad? Pero voy a presentarles aquí, vamos a ver si, bueno, ahora es que yo no salgo acá. Bueno, pero vamos a ver si salimos. Ahora sí, ahí estamos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esto está en Romanos 5:4. La palabra de Dios es maravillosa. Dice que por las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así nos dice Romanos en el capítulo 15, versículo 4. Yo quiero leerles otro versículo muy maravilloso que está en Primera de Corintios en el capítulo 10 y el verso 11 más que todo. Vamos a darles un highlight por acá. Dice la palabra de Dios: y a estas cosas les acontecieron como ejemplo, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Esto significa que las historias, que aquellos que fueron tocados por Cristo son también respuestas, consuelo y dirección para cada persona que vive en esta generación, en esta hora de la historia. El ciego nos dice que Jesús todavía abre los ojos espirituales, pero también hace milagros en la vida real. Puede abrir los ojos.
espirituales y físicos. El paralítico nos dice que Jesús todavía levanta al que lleva años postrado. ¿Cuántos años tienes tú de estar postrado por una enfermedad o por una enfermedad espiritual? La lección también nos habla, la palabra nos habla que el leproso nos dice que Jesús todavía limpia lo que el pecado contaminó. ¿Y qué de la samaritana? Nos dice que Jesús todavía sacia almas vacías, deseosas del agua de vida. ¿Y qué de el gadareno? Nos dice que ninguna vida está demasiado rota para ser reconstruida o restaurada por nuestro Señor Jesús. ¿Y qué del chaparrito, Zaqueo? Nos enseña que ninguna persona está demasiado hundida en el mundo, atrapada en el mundo para no ser alcanzada por la gracia y la misericordia del Señor Jesús. Y el Hijo Pródigo nos recuerda que el Padre todavía espera con los brazos abiertos a aquel que decide volver. Cada milagro, mis queridos hermanos y amigos, fue una muestra de lo que Dios todavía puede hacer en tu vida y en la mía. Cada milagro en el que Jesús participó fue mucho más que una solución momentánea. Fue una revelación del carácter de Dios y un ejemplo visible de lo que Él puede seguir haciendo en todo tiempo, en toda circunstancia, en todo momento. Lo que Cristo hizo, mis queridos hermanos y amigos, lo que Él hizo ayer demuestra lo que Cristo puede hacer hoy, porque su poder no ha disminuido y su palabra no ha cambiado. Yo puedo mostrarles un versículo maravilloso que está allá en el libro de Isaías, en el capítulo 40. Mira lo que dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 40 y el verso número 8, la palabra de Dios, un versículo extraordinario: sécase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios dice, de Dios nuestro permanece para siempre. Y quiero invitarles también allí mismo en el libro de Hebreos, en el capítulo 13 y el versículo 8, quiero mostrarles aquí en vivo. Este versículo impresionante, es el número 8. Dice que Jesucristo, ¿qué dice? Ahí lo tiene. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ya con esto, mis queridos hermanos, usted tiene una idea del poder maravilloso, de la gracia abundante que hay en Dios, en Jesucristo, su Hijo. Por eso, cuando leemos los milagros, no solo admiramos la historia, alimentamos la fe. Cada milagro, mis queridos hermanos, es un anuncio del cielo diciendo: lo que hice antes todavía lo puedo hacer. Lo que fui para ellos todavía lo puedo hacer para ti. Jesús pasaba entre la gente para hacerles el bien. Los evangelios nos presentan a un Cristo muy cercano, muy ligado al ser humano, compasivo, lleno de amor, accesible como muchos de nosotros no lo estamos. No era un Salvador distante. Él iba al encuentro del dolor humano, del adolorido, del triste, del compungido de corazón. La Biblia resume su ministerio con estas palabras allí en el libro de los Hechos, justamente, libro de Hechos en el capítulo 10 y el versículo 38. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí, rapidito se lo presento. Dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Como éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Jesús pasaba por pueblos, pasaba por caminos
por aldeas, por costas, por sinagogas y por casas. Y en ese pasar encontraba al necesitado, al olvidado, al herido, al rechazado, al enfermo, al pecador, y les hacía bien. Pero esa verdad no terminó en los evangelios, mis queridos. En Apocalipsis aparece una imagen profunda, impresionante, ¿verdad? Una imagen profunda, conmovedora de nuestro Señor Jesucristo, ahí en el capítulo 2 y el versículo 1 dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene, escuche bien, las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Pero yo me quiero solamente concentrar, porque esto es grande, ¿verdad? Dice usted, pero ¿qué tiene que ver Apocalipsis? Yo me quiero concentrar en la expresión el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Así como Jesús caminaba entre la multitud, hoy Jesús, según Apocalipsis, se pasea en medio de su iglesia. Así como antes pasaba junto al camino donde estaba Bartimeo, hoy pasa entre los candeleros buscando corazones que claman. Así como antes llegó al estanque de Betesda, hoy llega al santuario, al hogar, al culto, al alma cansada. Así como antes se detuvo a oír un grito de fe, hoy también se detiene cuando un corazón llama de verdad, con sinceridad. Cristo, mis queridos amigos, no está ausente. Cristo no está indiferente. El Señor Jesús está caminando en medio de su pueblo, observando, llamando, tocando, corrigiendo. Está restaurando y esperando, por supuesto, respuestas de los corazones deseosos de servirle. Yo creo que esta es la hora de clamar, porque el tiempo de salvación se termina. El gran peligro de esta generación es oír tanto del Evangelio que terminemos acostumbrándonos a la voz de Dios sin responder a ella. Pero el tiempo no será eterno, mis queridos. La puerta de la gracia no permanecerá abierta para siempre. La Biblia dice, ahí en 2 de Corintios, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Y también dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Isaías 55:6 dice que este es el momento de volver, este es el momento de rendirse, este es el momento de experimentar una reforma espiritual profunda. No una emoción pasajera, no una religión de apariencia, no una fe superficial, sino una transformación real. Nadie nacida del real encuentro con nuestro Señor Jesús. El gran anhelo, mis queridos hermanos, de Cristo es encontrarse pronto con su iglesia y llevarla al cielo. Jesús no solo quiere perdonarnos, Él quiere llevarnos con Él. Esto debemos de entenderlo. No solo quiere visitarnos, quiere prepararnos para la eternidad. No solo quiere bendecir a su iglesia, quiere presentarla, dice, gloriosa delante del Padre. Eso es algo maravilloso. ¿Te prestarás a ese anhelo que Jesús tiene en su corazón? Yo sí. Uno de los versículos más hermosos que revela el deseo del corazón de Cristo es este. Quiero presentárselos para que no quede así, ¿verdad? De forma tan simple, y está en el libro de Juan, en el capítulo 17 y el verso 24. Escuche bien esta hermosa declaración del apóstol: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Y esto mueve mi corazón.
para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esto es maravilloso. Yo no puedo ignorar el llamado y esa voz tan amorosa de nuestro Salvador. Qué palabra tan tierna y poderosa. Quiero expresarlo con palabras mucho más abundantes, pero Jesús dice, quiero. Ese es el anhelo de Dios. Ese es el anhelo de Cristo. Jesús deseaba tener a su pueblo con él. Jesús anhela reunir a sus hijos. Jesús quiere una iglesia limpia, rendida, vigilante, llena del Espíritu Santo, preparada para su venida. Y él mismo hizo esa promesa. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Se acuerda de ese versículo? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y él dijo, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Miren, mis queridos hermanos, estas palabras, estas declaraciones del Señor Jesús son poderosas y no debemos de ignorarlas. Son promesas reales. Dice, tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es una declaración que aparece allí en Juan 14, del 1 al 3. Ese es el corazón del Evangelio. Cristo vino a buscarnos. Cristo murió para redimirnos. Cristo vive para interceder por nosotros. Y Cristo vendrá para llevarnos con él. Mis queridos hermanos y amigos que nos ven, si Cristo viene por una iglesia santa, entonces esta es la hora de separación, consagración y fidelidad. No podemos seguir abrazando lo que Dios nos llama a dejar. No podemos querer el cielo y al mismo tiempo vivir atados al espíritu de este mundo. La palabra de Dios nos dice en 1 de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Ahí en 2 de Corintios 6:17. Y Dios sigue llamando y diciendo, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Y que de Efesios 6:11 dice la palabra de Dios, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Pero el ser humano pareciera que en vez de utilizar esas armas para defenderse, las utiliza para ligarse al enemigo. El Señor nos llama a separarnos del pecado, de la rebelión, de la tibieza espiritual, de los hábitos que apagan la voz de Dios, de todo aquello que conduce o endurece el corazón y nos aleja de Cristo. No se trata solo de dejar cosas externas, mis queridos amigos, hermanos. Se trata de romper con todo aquello, con todo lo que ocupa el lugar de Dios en el alma del ser humano. Hay que separarnos a veces de la mundanalidad que enfría la vida espiritual. Hay que separarnos de los hábitos que contaminan la mente. Las amistades o influencias que nos someten o nos empujan al pecado. Y quede la religiosidad vacía sin entrega verdadera. Que a veces está llena la iglesia de ese asunto. De la complacencia con el mal. Y de toda alianza con las obras del enemigo. Cristo, mis queridos hermanos y amigos, no nos llama a una reforma superficial, sino a una entrega total. O a uno o al otro. Y quiero terminar este pequeño devocional, por llamarlo así, diciéndoles que hoy Jesús sigue pasando. Pasa por la iglesia, pasa por el hogar, por cada uno de nuestros corazones. Pasa entre los candeleros, pasa entre los bancos, pasa entre las lágrimas ocultas, pasa entre las luchas que nadie conoce. Está pasando entre los que todavía tienen fe y entre los que casi la han perdido. Y así como Bartimeo clamó, hoy también hay que clamar. Así como el paralítico obedeció, hoy también hay que levantarse. Así como también el leproso
volvió agradecido, hoy también hay que volver. No sea como los 9 que se fueron, recibieron el milagro y no retornaron, sino justamente como ese único que de hecho no era ni judío, no tenía nada que ver con el pueblo de Dios, pero regresó agradecido a los pies de Jesús para adorarle. Así como Zaqueo descendió del árbol, hoy también hay que descender del orgullo, del ego propio. Así como el hijo pródigo regresó a la casa del Padre, hoy también hay que regresar porque el tiempo de salvación está cercano, porque el mundo corre a su final. Créamelo, lo que estamos viendo en el mundo, las guerras, los rumores de guerras, eso ya estaba escrito. Y quizás esto no sea, esto no nos esté hablando de la cercanía de la venida del Señor Jesús. Ojo, no estoy diciendo que no puede suceder, porque estas guerras se han repetido continuamente, pero lo que sí vemos es un aumento creciente de la violencia y la guerra, y eso sí es un sinónimo de los días de Noé. La perversión, ¿verdad? Porque la iglesia necesita reforma, porque el diablo está obrando con engaño, pero también porque Jesús sigue llamando. Él todavía sana, Él todavía perdona, Él todavía limpia, Él rompe cadenas, todavía transforma, Él todavía llama. Él todavía dice, venid a mí. Hoy el llamado es demasiado claro como para ignorarlo. Sepárate del mundo, resiste al diablo, ríndete a Cristo y permite que Jesús transforme tu vida por completo. No dejes pasar el tiempo. No dejes que Jesús pase a tu lado sin que tú llames su atención. No dejes pasar tu oportunidad. No dejes pasar esta hora importante de tu vida. Porque aquel que anduvo haciendo bienes, aquel que pasó por Jericó, por Samaria, por Galilea, por Betesda y por el camino de los necesitados, hoy se pasea en medio de su iglesia. Y quizás en este mismo momento está pasando frente a ti, a tu corazón, diciéndote, hijo mío, entrégame tu corazón. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Ojalá que este mensaje pueda llegar a tu corazón y puedas reaccionar. Si tu vida no está yendo bien, por algo tiene que ser. Tienes que ir a Jesús. Él puede cambiar tu presente. Quizás estás padeciendo de una enfermedad. Quizás estás pasando por un momento difícil con tu familia, en tu hogar o en tu lugar de trabajo. Quizás tú eres un joven que te has metido en problemas. Sabes, muchísimos con esas características, Jesús pudo transformar y tú puedes ser el próximo. Que Dios te bendiga. Quiero que me acompañen en una pequeña oración. Querido Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por su palabra, por su maravillosa palabra que nos ha transformado y nos ha dado la oportunidad de vivir en un mundo mejor. Sentimos y sabemos del anhelo de su corazón, que es de venir a traer su amada iglesia para habitar con Jesús en el cielo, con el Padre y con el Espíritu Santo. Y la palabra dice que después de 1000 años volveremos a esta tierra, a un mundo renovado, totalmente renovado, donde la paz, el amor serán para siempre. No habrá enfermedad, no habrá rencor, no habrá muerte, no habrá nada de aquello que el pecado nos ha dejado una vez que entró a esta creación suya. Padre, toma nuestros corazones, que el Espíritu Santo nos ayude a vencer todas las tentaciones y que nuestras vidas sean transformadas para honra y gloria de su nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Nos vemos el próximo sábado y estén pendientes. Vamos a colgar 3 o 4 temas de la mini campaña que estamos llevando que se titula Jesús
transforma. Que Dios les bendiga y que pasen un feliz fin de semana.